intervención y disertación que usted va a desarrollar. Y bueno, pues efectivamente reitero el agradecimiento de la comunidad académica del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Y me voy a permitir un momento para presentar la trayectoria de la doctora. Ella justamente estudió investigación biomecánica, biomédica. Está especializada en biotecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en bioquímica y biología molecular. Ha realizado estudios postdoctorales en el Imperial College en Londres y actualmente se desempeña como investigadora titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Desde 1997 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue titular entre 2012 y 2018 de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno en el estado de Morelos y actualmente preside la Academia de Ciencias de Morelos. Entre sus publicaciones recientes puedo citar Bioinformatics in Mexico, a Diagnostic from the Academic Perspective and Recommendations for a Public Policy. Como vemos, tenemos ante nosotros una voz especializada, altamente especializada en su campo, y pues no queda más que agradecerle su intervención. La pongo al tanto del formato que hemos asumido para este coloquio. Usted dispone de 40 a 45 minutos de exposición o presentación, por si trae alguna PowerPoint o algo semejante. Y efectivamente, posteriormente abrimos un diálogo con los colegas aquí presentes. Pueden intervenir quienes están conectados a través de esta plataforma Zoom. Daremos la voz a 3 colegas presentes, pero también recibimos preguntas y comentarios a través del Facebook o del YouTube, porque estamos haciendo este enlace en directo. Así que creo que no queda más que cederle la palabra. Doctora. Muchas gracias. Adelante. Pues, al contrario, gracias por recibirme. Para mí es un honor entrar supliendo a mi amiga y colega Gabriela Dutrenit, con quien tuve una amplia colaboración durante el tiempo que fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Yo era secretaria de Innovación en el estado de Morelos y posteriormente la interacción siguió y nos volvimos a encontrar en el marco de la elaboración de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por supuesto, comparto su consternación y su repudio a la situación en la que está sumida. Es realmente muy preocupante y yo creo que ningún científico en México nunca había enfrentado de esta forma la fuerza del poder fáctico, del poder formal, en el riesgo que inclusive puede tener hasta en su vida. Así que voy a usar la presentación de Gabriela. Si hay partes que no estoy muy familiarizada, me las saltaré graciosamente y ustedes harán como que no se dan cuenta. Primero es aclarar el tema. El nombre de la ley que se debe emitir es Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahí empieza el cisma que hay con la visión oficial del CONACYT. ¿Sí? En la modificación a la Constitución, en el artículo 3, que veremos más adelante, se indica la obligación de emitir una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el CONACYT, en su visión, le cambia el nombre y dice que ellos van a emitir una Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y creo que es innovación, no me acuerdo. Pero en realidad el nombre que está en la Constitución, es el documento que deberíamos estar discutiendo, es Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por supuesto, su impacto potencial en la investigación de la UAM, pero de toda la investigación que se hace en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación en México. La ciencia, por definición, es la generación de conocimiento. Esa generación de conocimiento puede tener aplicación inmediata, puede servir como acervo para nuestro desarrollo social y cultural. Sin embargo, es deseable y es recomendable que la ciencia se dirija a resolver los problemas más apremiantes de una sociedad. Y en ese sentido,
pues creo que hay un consenso en que los grandes problemas de la sociedad pues caen en grandes grupos: salud, educación, alimentación, medio ambiente, y yo creo que en eso hay consenso, no debemos discutir mucho. Quizá el disenso viene en cómo hacemos esto. Y en este momento hay una cierta tendencia a buscar la aplicación directa del conocimiento científico para resolver problemas, lo cual está bien. Hay una serie de problemas ya especificados, aquí tenemos algunos de ellos, y bueno, la contraparte de lo que es investigación básica, ¿no? En realidad su objetivo es generar conocimiento de la mayor calidad posible para el beneficio y para generar una masa crítica que nos sirva para resolver estos y otros problemas. ¿Qué tienen estos problemas, grandes problemas en común? Pues en esencia, cualquiera de ellos son complejos. No todo depende de la investigación científica. Hay problemas que mencionaban hace rato, por ejemplo, los problemas medioambientales. No basta generar conocimiento científico, también hay que hacer una intervención social y hay que generar conocimiento del aspecto de cómo implementar estos programas, estos proyectos. Para eso se requiere definitivamente un enfoque multidisciplinario, pero sin abandonar su trasfondo científico y tecnológico. Si se empiezan a implementar medidas para solucionar estos grandes problemas sin un sustento científico, lo más probable es que sean de muy corto plazo y que al final no resuelvan el problema, y peor, que generen otros problemas. También se requiere la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación es el último eslabón, es el que va a permitir que estos conocimientos realmente lleguen al usuario final, al ciudadano, en la forma como se necesita, que es en la forma de tecnología, casi en forma de una vacuna, en forma de un dispositivo médico, o en forma de un teléfono celular, o en forma de energía renovable. No sé. El chiste es que necesitamos la innovación como la forma de cómo transformar este conocimiento científico y tecnológico y llevarlo a un producto que atienda a una necesidad individual o colectiva. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues entender que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación somos todos. Somos los científicos, también somos los teóricos, también somos los estudiantes, también somos los tecnólogos, también somos los empresarios que se dedican a estas áreas, también somos los funcionarios públicos que tenemos que resolver estos problemas como parte de una agenda de gobierno. Y entre todos nosotros como actores, como actuantes, depende cómo lo digan ustedes, ver cómo abocamos todo este conocimiento a la solución de problemas particulares. Y es la forma de cómo resolver esto, es precisamente la integración de una política de ciencia, tecnología e innovación. La forma como un Estado resuelve estos problemas a través del conocimiento científico, a través de una política que tiene de preferencia que ser una política totalmente adogmática, totalmente dirigida a la solución de los problemas, utilizando, por supuesto, criterios fundamentales como la sustentabilidad, la inclusión, la perspectiva de género, etc. Y la otra cosa es que esta política debe ser lo más transversal posible para permitir que los diferentes actores que están involucrados en esto puedan interactuar y puedan potenciar su trabajo. En esta gráfica lo que vemos es una correlación, una relación entre lo que es el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB y el PIB per cápita. Pues como ven, hay una tendencia a que mientras más se invierte en el gasto en investigación, más PIB hay, pero en realidad es un argumento circular, ¿no? Precisamente por este desarrollo que hay entre la inversión pública en investigación y desarrollo tecnológico, que se mejora la economía, y al mejorarse la economía se toma la decisión de seguir invirtiendo y se crea un círculo virtuoso. Tenemos casos paradigmáticos que ustedes conocen: Corea del Sur, China, y otros países que han incrementado su gasto, y se ha visto un reflejo en muy corto plazo, en cuestión de 1 o 2 generaciones, en cómo se mejora la economía y la calidad de vida de la sociedad a partir de este conocimiento científico. Ese es uno de los grandes paradigmas de por qué los países deben mejorar su inversión en ciencia y tecnología.
México es uno de los países que invierte poco, en este estimado es 0.31% del PIB. Lo más que llegamos a invertir fue el 0.5% del PIB y ha sido fluctuante y desafortunadamente nunca se ha cumplido el mandato que está en la ley de ciencia de invertir el 1% del PIB. Y eso tiene que ver mucho con la redacción, porque el mandato es un mandato difuso que ha sido utilizado por muchas administraciones para evadir la responsabilidad, y lo que dicen es que el PIB es responsabilidad de todo el Estado mexicano, de todo el país, y que el país debería hacerlo, y por lo tanto la falla no es del gobierno, sino la falla es del país. Y pues eso ha ocasionado que no haya un incremento en la inversión pública, y que la poca inversión, porque aunque suenen muchos millones, sigue siendo poca inversión en inversión pública, no haya detonado la inversión privada, que es el otro gran pendiente que tenemos en México para cerrar este círculo. La pandemia por COVID-19 pues, nos ha planteado con un dilema terrible. Nos encontramos con déficit de medicamentos, bueno, desde pruebas diagnósticas, necesitamos también equipo médico, apps para difundir la información, bases de datos, pero yo creo que el mayor déficit, y hay que hacer un mea culpa en este sentido, es que no logramos transmitir la necesidad de que las medidas que se utilizaran para mitigar y para evitar el contagio tuvieran sustento científico. Nunca logramos transmitir la importancia de que de controlar el contagio, no solo para evitar el número de enfermos y de muertos, sino para evitar la aparición de nuevas variantes. Y lo primero que se hace cuando medio se controla la pandemia es liberar todas esas restricciones con el brete de resolver el problema económico, y volvemos a entrar en un nuevo ciclo. Ya van 3 olas que llevamos, y puede haber más olas, porque simplemente bajamos la guardia y volvemos a difundir el contagio. Entonces, tenemos además ahorita la crisis tremenda del post-COVID, de todas estas personas que se recuperaron de COVID, pero tienen problemas de salud que ni siquiera están siendo diagnosticados, muchísimo menos atendidos, y que van a generar una ola de baja productividad, de ausentismo, de nuevos discapacitados, personas que van a dejar de ser productivas, y que nuestro sistema se va a colapsar. Ahora, en este contexto, que no era el contexto que teníamos hace 3 años, que sale el mandato para hacer la ley de ciencia, tecnología e innovación, pero en este contexto pues tenemos muchísimo más apremio de cómo desarrollar una legislación que además va a ser vigente por muchísimos años, y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Modificar una ley general requiere un consenso político muy grande. Si en este momento la ley que se emita es defectuosa, va a ser un defecto que vamos a arrastrar por generaciones, por lo menos 2 o 3 generaciones, hasta que vuelva a haber un consenso político suficiente para que un tema desafortunadamente tan menor en el ámbito político como es la ciencia y la tecnología vuelva a generar un consenso que permita su modificación o su sustitución. Por eso hemos trabajado, les puedo decir exhaustivamente durante estos 3 años, en generar una plataforma lo más incluyente posible, lo más abierta, pública, notoria, que permita incorporar esta inteligencia colectiva de los científicos mexicanos y proponer un documento que pueda ser útil, no solo para nosotros que estamos ahorita en la labor, sino útil a las siguientes generaciones, a nuestros estudiantes y a los estudiantes de nuestros estudiantes, que van a ser los que van a tener que regirse por esta ley. Desde el punto de vista del desarrollo, pues lo que se busca es tener un conjunto de objetivos económicos, sociales, lo más amplios posibles. Ahora, en el caso de una política de ciencia, tecnología e innovación, lo que se busca es construir capacidades para atender desafíos en todos los ámbitos, productividad, competitividad, crecimiento económico, pero yo lo ampliaría todavía más, porque la ciencia y la tecnología impacta absolutamente todas las facetas de la actividad humana. ¿Cuáles son los fundamentos para una política de ciencia? En general es porque hay fallas. Se requiere la intervención pública en ciencia, tecnología e innovación porque hay fallas. Y hay fallas de mucho tipo. Hay fallas de mercado, hay fallas en el sistema, hay fallas de capacidad de recursos, hay fallas en el gobierno. Pero la parte más importante
es porque la investigación básica genera conocimiento que no es útil en primera instancia. Y al no ser útil, no existe interés de nadie en financiarla. Y por eso se requiere la intervención del país. El país entiende y sabe que necesita capital humano especializado, sabe que necesita científicos, sabe que necesita astronomía, lo mismo que necesita economía, lo mismo que necesita física de altas energías, lo mismo que requiere biología molecular, pero no es de interés de nadie en particular financiar esto. Por eso el Estado tiene que intervenir y el Estado tiene que tener una política de Estado en ciencia y tecnología e innovación que le permitan generar subsanar todas estas fallas en el mercado y generar todas las capacidades que sabe que no va a necesitar, pero no sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sí sabe que las necesita para poder contender con los retos del futuro. Tenemos varias fallas, fallas de mercado, que son, por ejemplo, externalidades positivas, tiene que ver con esto que hablamos de la dificultad de la iniciativa privada para preocuparse de los resultados. Hay incertidumbres, asimetrías, hay problemas de economía de escala y también tenemos fallas sistémicas. Todavía somos muy pocos investigadores, estamos fracturados. Para que uno de nosotros decida cambiarse de institución es una decisión de vida, porque implica salirse de un sistema de pensiones, de un sistema de estímulos, de un sistema de que inclusive tiene que dejar el equipamiento que ha acumulado con muchos años de esfuerzo, pierde su historial docente. En realidad, para nosotros, nuestro sistema de ciencia tiene muchísimas fallas muy profundas. Y todo eso, pues, afecta la funcionalidad de este sistema. ¿Qué podemos hacer? Requerimos mejor coordinación horizontal, requerimos que el gobierno haga su trabajo, no solamente en financiar, sino en coordinar y promover la ciencia y la investigación científica, humanística, tecnológica, todos los tipos de generación de conocimiento. También necesitamos tener un diagnóstico preciso. Si ustedes leen los planes de desarrollo de los últimos 5 sexenios, todos coinciden en el diagnóstico, desafortunadamente ninguno le ha dado solución, y cada uno de ellos interpreta de una manera diferente cómo debe ser esa intervención del gobierno y cómo deben priorizarse. Y hemos pasado por muchas visiones de país, visiones del mundo, y aunque ha habido avances discretos, pues en realidad todavía no podemos decir que lo hemos logrado. ¿Cuáles son los instrumentos de intervención con los que se cuenta la política de ciencia, tecnología e innovación? Por un lado, pues son los recursos financieros, humanos, de organización. Se requieren para esto programas, iniciativas financiados públicamente, que pueden ser muy modestos a nivel de proyecto individual o muy ambiciosos a nivel de grandes megaproyectos. También hay que generar los fondos de investigación. Para mí, en lo personal, mi duelo en este sexenio es haber desaparecido los fondos de investigación de la ley como un instrumento de inversión pública y haberlos sustituidos con nada. Porque al desaparecer los fideicomisos, no solamente acabaron con la cuenta de banco, que finalmente eso es un fideicomiso, sino desaparecieron de la ley el artículo 4, que eran los fondos de investigación. Ya no existe ninguna figura en México que permita financiar la investigación de una forma constante, certera y regular. Y por supuesto necesitamos toda la parte institucional, desde la emisión de actos jurídicos, reglamentos, leyes, etcétera, que nos permita tener la certeza para nosotros hacer nuestra inversión, porque también somos inversionistas, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro talento en una disciplina, en un área, y para los que tienen dinero, pues invertir su dinero también. Y estamos hablando no nada más de la iniciativa privada, sino también de los estados, de las entidades que se han visto también afectadas por esta decisión de la desaparición de los fondos y ya no tienen cómo invertir en el desarrollo de ciencia y tecnología de sus estados. El marco institucional de la ley es un entramado de leyes, reglamentos y normas, y la máxima figura es la ley de ciencia y tecnología. En estos momentos tenemos una ley federal y 32 leyes estatales. A partir de esas leyes se mandan los planes, programas, reglamentos, normas, etc.
La primera ley que tuvimos en México fue en 1942, que fue una ley de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, se sustituyó en el 50 por una ley que crea un Instituto Nacional de Investigación Científica, que dio lugar en 1970 a la creación del CONACYT. La creación del CONACYT derogó la ley anterior y con el tiempo permitió que logramos madurar lo que sería, en mi opinión, la primera ley realmente que coordina el esfuerzo de ciencia y tecnología, que es la ley de 1995. Posteriormente se derogó en 1999. Viene otra ley que se deroga casi inmediatamente para dar lugar en 2002 a la ley vigente, la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, Ciencia y Tecnología, Innovación no lo dice, que está vigente desde 2002 y que por lo menos para mi generación fue la ley sobre la cual desarrollamos una carrera. Lo logramos hacer y entendemos a la ciencia y la tecnología en México a través del espejo, que es esta ley y todo lo que esta ley nos garantizó como científicos. Les decía, cada entidad federal tiene su propia ley de ciencia, tecnología e innovación. El artículo tercero, modificaciones, modificado el 15 de mayo del 2019 en el marco de lo que se llamó la contrarreforma educativa. Y ahí, de una manera muy oportuna, se modifica la ley para incluir en el artículo tercero de la Constitución que ahora es un derecho constitucional de los mexicanos gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Y marca también que el Estado deberá apoyar la investigación e innovación tecnológica, humanística, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual se deberán proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia, y además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Así quedó el artículo tercero constitucional y, bueno, se modifica el artículo 73 para darle facultades a la Cámara para legislar en ciencia y tecnología, y de manera importante se emite la instrucción de promulgar una ley de ciencia y tecnología que será la ley en la materia sobre la cual se articulará la ejecución del artículo del mandato del artículo tercero constitucional. Por aquí es una ley general, no es una ley que tiene que estar mandatada desde la Constitución. Hay otras leyes generales, por ejemplo, la Ley General de Salud, y son leyes muy poderosas porque son instrumentos jurídicos que no solamente generan una certeza a los usuarios, a nosotros los beneficiarios, en este caso los investigadores, sino que permite la coordinación nacional y local en los tres niveles de gobierno al distribuir competencias y coordinar. Esta funcionalidad la ubica en un plano superior a una ley federal y, por supuesto, superior a las leyes de los estados. ¿Qué tenemos ahorita en el menú? Tenemos una iniciativa que se promulgó, bueno, que se presentó a inicios del 2019 por la diputada Ana Lila Rivera. Es una iniciativa que en su momento fue muy ampliamente discutida. Posteriormente se presentó, bueno, no se presentó porque no se ha presentado, se difundió un anteproyecto de un documento del CONACYT que ha estado sujeto a discusión en los últimos meses, y finalmente un documento que ya está ingresado en la Cámara de Senadores, que es un trabajo conjunto entre dos iniciativas, una totalmente ciudadana, que es Prociencia, que es un grupo de académicos que se reúne en sus ratos libres a trabajar en este tema, y la red NACECIT, que es la red que coordina a los 32 representantes estatales de los organismos de cada una de las entidades federativas. Entonces, entre estos dos, pues se llega a un documento más maduro. La propuesta, el anteproyecto que promueve CONACYT, que ese sí tiene el nombre de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es muy amplio, ustedes tienen acceso a él, y hay tres grandes temas que son muy, muy importantes y que somos los que vamos a discutir hoy. Tiene muchos otros temas, pero son tres en particular, creo que son muy importantes. Por un lado, ¿cómo sería la toma de decisiones internas al sistema, como lo están planteando? La segunda es la gobernanza y la participación, y el tercero es el financiamiento.
Entonces, en la ley federal vigente hay un Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que está presidido por el presidente de la República, en el cual acuden los titulares de todas las secretarías que reciben recursos para hacer investigación científica. También acude la persona que dirige el CONACYT, que es el secretario técnico o secretario ejecutivo del Consejo General. Y hay representantes, hay un representante de los gobiernos estatales y hay algunos representantes de los sectores académico y privado que son designados. Todos estos tienen voz y voto. Por otro lado, el anteproyecto que presenta CONACYT sustituye el Consejo General por un Consejo de Estado. Y este Consejo de Estado es presidido por el presidente, por los titulares de todas las secretarías de Estado, por la persona en el CONACYT y ya. Es un consejo de Estado que va a emitir disposiciones de Estado, no de gobierno, de Estado, de cómo se debe hacer la ciencia en el país. No solo la que se debe hacer el gobierno, sino la que se debe hacer en el país. Y definitivamente no tiene ya ninguna representación, ni con voz, ni sin voz, de nadie más que no sea el gobierno. Bueno, como les decía, la nueva ley no tiene, la propuesta de CONACYT no tiene representante, en el otro había varios representantes académicos y empresariales que podían participar como a nosotros nos preocupa muchísimo que esta iniciativa en su estructura centraliza y la toma de las decisiones la aísla de la sociedad y por supuesto que genera el sentido de que va a ser una agenda de Estado. No es la agenda que el país necesita, sino el Estado, y donde se entiende que el Estado es el gobierno en turno, es el que va a emitir la política de ciencia para todo el país, en todo el país público y privado, ¿no? En investigación y en aplicación, etc. Y por supuesto que no, y es totalmente aislado de los mecanismos que permitirían la participación y la asimilación, digamos, de otros tipos de opiniones. De manera tangencial, la iniciativa propone algunos órganos de consulta, pero no son autónomos. Serían una figura muy parecida como tiene el Foro Consultivo en estos momentos, que lo convoca el CONACYT, lo coordina el CONACYT, lo financia el CONACYT y todas las directivas se emiten a través del CONACYT. El foro en estos momentos no tiene capacidad para emitir un comunicado de manera autónoma, por ejemplo, ni para hacer una consulta de manera autónoma. Y eso es lo que creemos que se estaría todavía profundizando más si esta iniciativa llega a convertirse en la Ley General de Ciencia y Tecnología. El financiamiento, que es el otro rubro realmente crítico para nosotros, en la propuesta que establece CONACYT, no existe, se desaparece, por ejemplo, este compromiso mínimo de tener el 1% para el BID. De hecho, ni siquiera se establece cuáles van a ser los mecanismos para el cual se financiará la investigación científica. Lo único que dice es que el CONACYT decidirá cómo se financia, ¿sí? Le otorga, le cede, de una ley general le cede al CONACYT el rectorazgo o la rectoría de cómo financiar la investigación, dejándonos a nosotros los investigadores de a pie y a todos los estudiantes y jóvenes académicos en la total indefensión, porque no existe, como existía antes, una obligación mínima, ni siquiera de emitir convocatorias, aunque sea con poco dinero, pero habría la obligación. Ahora ya no existiría eso. Y el último tenía que, bueno, gobernanza y participación, ya vimos que no tiene órganos que permitan la consulta y el financiamiento no tiene ya instrumentos para el financiamiento. La propuesta alterna, que es la de Prociencia y Red NACECIT, tiene muy bien definido cómo será la distribución de competencias entre los diferentes actores, los diferentes niveles de gobierno, las diferentes agencias inclusive, y cómo cada quien sea responsable y competente para llevar a cabo las funciones. Por otro lado, Prociencia pues, se dedicó más al tema académico, al gobierno, gobernanza, a la libertad de investigación, que nos parece vital que se tenga que dejar
muy claramente asentada, el tema de los centros públicos de investigación, que es muy importante también, y mecanismos de participación. Y este documento ya se presentó desde el año pasado, el senador José Alberto Galarza, el Movimiento Ciudadano de Jalisco, lo tomó como suyo y muy generosamente ya lo presentó en el Senado y está ingresado para su discusión. Y los principios que nosotros creemos que de cualquier iniciativa y que la ley general debe tener al final, debe ser incluyente, debe ser plural, no debe haber discriminación, debe haber igualdad de género, la libertad de investigación, la libertad en general, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de expresión, deben estar amparadas de esta ley para todos nosotros que trabajamos en instituciones de educación superior. Debe ser imparcial, paritaria y contar con mecanismos de participación. No sé cómo voy de tiempo, si voy bien. Muy bien, adelante, doctora. Gracias. Gracias. No hay problema. Muchas gracias. En la propuesta de Procedencia Renacecid, lo que se tendría es un órgano de gobierno, un órgano de gobernanza en la cual estuvieran representadas no solamente todo el país a través de los diferentes niveles de gobierno federal y estatales, sino que también estuvieran representada la sociedad a través de los diferentes sectores, el sector social y el sector privado, a través de una serie de instrumentos que permitirían su participación, no nada más como consulta, no a través de la consulta, de saber cuáles son las necesidades, sino realmente en la toma de decisiones y de manera muy importante en la programación de los recursos. Nosotros consideramos muy importante que exista una red de instrumentos de consulta y participación ciudadana. Y que estos instrumentos, y sobre todo, bueno, yo estoy en provincia, vivo en Morelos, para mí es muy importante, y tengo la perspectiva de los estados, que las decisiones no se pueden tomar en el 7º piso de un edificio en Insurgentes. Ninguna decisión, no nada más de ciencia, ninguna. ¿Sí? Que se requiere tener un entramado, un entramado más muy ramificado, que llegue hasta las bases de la sociedad, y que las bases de la sociedad nos transmitan sus necesidades. Y de esta forma, que haya una capilaridad para llevar estas necesidades jerarquizadas, priorizadas, ordenadas hacia los sitios donde se van a ir tomando las decisiones, que son los niveles más altos. Pero sin esta capilaridad vamos a tomar decisiones equivocadas. No tengo la menor duda. Estas decisiones nos van a llevar a la pérdida de tiempo y oportunidades. Y en nuestro sector, el sector científico, nos va a llevar a la pérdida de un esfuerzo acumulado por generaciones, que es la generación de conocimiento y la formación de nuevos cuadros. Ustedes lo decían hace rato, la UNAM está igual que ustedes, tenemos un problema generacional que tenemos que sustituir. ¿Y cómo vamos a sustituirlo? De nada sirve que nos jubilemos todos, compañeros, ahorita. De nada sirve que a las nuevas generaciones no les presentamos un entorno jurídico, normativo, institucional que les permita desarrollar una carrera competitiva. En estos momentos las nuevas generaciones realmente dudan terriblemente seguir en México. Y lo hacen porque conocen que se está desmantelando todo este andamiaje institucional que a mi generación y a algunos de ustedes les permitió ser investigadores exitosos. Y eso yo creo que es el peor fracaso que podemos tener como gremio, como sociedad. Uno de los temas muy importantes que sí quiero aclarar en esta iniciativa es que se incrementa la obligación de la inversión del 1 al 2% del Producto Interno Bruto y se generan nuevos esquemas de financiamiento a la investigación. Cuando se comenzó, muy al principio, yo fui personalmente a hablar en ese momento con la doctora de la PESA, que hablaba de lo poco eficientes que eran los fideicomisos. Le propusimos la consolidación de todos los fideicomisos de CONACYT en un solo fideicomiso que permitiera a través de esa figura seguir manteniendo los fondos de investigación, porque era posible, y se ahorraban alrededor de 120 millones de pesos anuales, que no era que se los ahorraran propiamente, porque también es interesante. Esos 120 millones no son del presupuesto, esos 120 millones eran los intereses que se pagaba por el dinero que estaba depositado en los fideicomisos. En realidad no había un ahorro como tal.
al desaparecer los fideicomisos no se ahorraba eso, simplemente se dejó de generar el dinero con el cual se administraban, pero bueno, la decisión se tomó, llevó no solo a la desaparición de los fideicomisos, pero les digo, llevó a la desaparición de los fondos. Desapareció el Fondo de Ciencia Básica, desapareció todos los fondos de CNER-CONACYT, desaparecieron los fondos regionales, los fondos sectoriales, los fondos mixtos, y desapareció, y esa es la parte más grave del tema, desapareció la obligación del Estado de emitir convocatorias para el financiamiento de proyectos de investigación. Y también desaparecieron los lineamientos bajo los cuales se tenían que evaluar esas convocatorias. Todo eso desapareció y ha sido sustituido de manera casuística por reglas de operación muy puntuales y que han aparecido. Por ejemplo, el lineamiento del SNI se modificó después de la convocatoria, ¿sí? Para dejar fuera a una serie de colegas, pues a las instituciones privadas, ¿no? Pero fue después de la convocatoria. Eso no hubiera sucedido antes porque estaba en la ley. Al quitarlo de la ley se da espacio para este tipo de movimientos discrecionales. Lo mismo pasa con el reglamento de becas. Se modificó el reglamento de becas de posgrado después de haber hecho la convocatoria. Entonces, por eso necesitamos una ley muy, muy fuerte. Otra de las cosas importantes es que nuestra propuesta incluye la creación de una banca de desarrollo. Una banca de desarrollo tipo Nafinsa, tipo Banobras, desde la cual se concentre y se disperse el financiamiento para la investigación. Para nosotros investigadores es totalmente transparente, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de dónde viene el dinero. Nos va a llegar nuestro dinero igual, vamos a hacer nuestro reporte igual y se van a entregar los resultados igual. Pero a nivel de la administración pública les permitiría tener una entidad especializada en el financiamiento de la investigación, que no solamente financiara los proyectos del CONACYT, sino los proyectos de los estados, de otras secretarías y de la iniciativa privada, y que también pudiera dar inclusive créditos con intereses para el desarrollo de proyectos de innovación. Es uno de los fallas de nuestro sistema, no hay financiamiento público privado para la investigación aplicada. Y de esa forma podríamos recuperar el financiamiento multianual. Lo estamos viendo ahorita. Aquellos de ustedes que han sido beneficiados con las convocatorias de CONACYT este año estarán recibiendo el dinero entre septiembre y octubre, lo tienen que ejercer y comprobar para noviembre. Y así va a ser todo el resto de nuestra vida si no logramos reactivar un mecanismo financiero que permita la inversión con carácter multianual. Tendremos que abandonar por generaciones proyectos de gran aliento multianuales. Todo va a tener que ser en ventanas de 3 o 4 meses y siempre al final del año, lo cual es un problemón, ¿eh? Porque para muchos que van a territorio no es lo mismo ir en enero que ir en octubre, ¿sí? Tiene muchas connotaciones hacerlo en diferentes momentos del año y pues eso es lo que tenemos. Y por supuesto tenemos que recuperar el criterio de calidad en la evaluación de pares, que también desapareció del reglamento del SNI, etc. Perspectiva de género, por supuesto, soy mujer y conozco las limitaciones del sistema, entonces, qué mejor que dejemos desde la ley muy clara que la inclusión no tiene que tener también una perspectiva de género, pero tiene que ir más allá de la perspectiva de género, tiene que ser realmente inclusiva en todos los aspectos, desde cómo hacemos la divulgación del conocimiento científico, cómo financiamos, cómo contratamos, cómo promovemos, todo esto tiene que estar muy claro desde este instrumento que es la ley general. Creo que esta es la última, les digo, esta presentación era de Gabriela, creo que es la última. Pues las diferencias son básicamente en estos temas y son diferencias de fondo. La gobernanza, las relaciones entre los niveles de gobierno, la participación pública y el compromiso y el cómo se va a financiar la investigación a partir de ahora y por muchos años. Quiero insistir mucho, la ley que se publique va a ser para 2 o 3 generaciones, antes de que podamos tener la fuerza social y política para que el Congreso ponga como prioridad la discusión de una nueva ley general de ciencia. Las ligas, que por supuesto se las podemos hacer llegar, y eso sería todo. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración.
Pues agradecemos, doctora Valderrama, que haya compartido con nosotros sus reflexiones y que son fruto de largas sesiones de discusión dentro de los foros que ustedes han organizado. Es un diagnóstico ciertamente pues alarmante, ¿no? En cuanto que persiste esta intención de concentración de las decisiones, de centralismo en las decisiones, y bueno, pues ahí se muestran lo que yo describiría como rasgos autoritarios en las formas de la gobernanza que se están asumiendo actualmente. Pero en fin, escuchemos las voces de los colegas. Vamos a iniciar justamente con comentarios y preguntas de los colegas presentes en esta plataforma Zoom. Así que pueden pedir la palabra y abrir sus micrófonos. Bueno, revisemos si no hay otros comentarios en los chats. Bueno, parece que están un tanto silenciosos mis colegas. Espero porque no hay preguntas, no porque Sí. no hayan entendido nada. Bueno, yo retomaría una preocupación que hemos expresado en diferentes espacios de nuestra universidad. Y hace un momento justo mi colega Hugo Aboites hablaba de esta concentración de las decisiones en un Consejo de Estado. Yo coincido con su apreciación, es preocupante la fórmula misma que se está utilizando. Y usted ya nos ha descrito que pues ese consejo lo conforman secretarías de gobierno, la directora actual del CONACYT y el presidente de la República. O sea, no hay voces allí, digamos, de parte de grupos universitarios o grupos científicos, lo cual realmente es alarmante y muy preocupante. Sí, y la verdad es que yo no me imagino cómo podría yo haber hecho una carrera en un sistema tan diferente. Sí, a lo mejor podría haber sido mejor en otro sistema, pero en un sistema en el cual no existen instrumentos confiables y regulares para el financiamiento de la investigación, yo no tengo idea cómo puede un joven investigador pensar que va a hacer una carrera. La verdad es que me es muy difícil. Sí. Sí, para nada es alentador este panorama, poca inversión en ciencia y tecnología, poca inversión en educación. Son cuentas, desde luego, bueno, pues son asignaturas pendientes desde hace mucho tiempo, pero creo que no acaba de entenderse la importancia del desarrollo científico. Hace algún tiempo, pues hojeaba yo una revista Nature, muy reconocida justamente por su alto nivel científico. Para mi sorpresa, muchos de los colaboradores eran científicos chinos de universidades chinas en un espacio tan reconocido y reputado como esta revista, ¿no? O sea, sí es un hecho que China ha apostado justo al desarrollo intelectual, científico, pero decididamente, como en su momento lo hizo Brasil. Tengo esa impresión de que fortaleció en algún momento las comunidades universitarias, programas justamente de inversión en educación que permitían a los colegas brasileños incluso desplazarse en otras universidades del mundo, pues, ¿no? Entonces, ese panorama es muy contrastante con respecto a lo que tenemos en México aquí y ahora. Bueno, pues les agradezco muchísimo la oportunidad y pues toda mi solidaridad con Gabriela, con Luis, con todos los demás colegas que están pasando este tramo tan amargo. No, pues si no hay preguntas o comentarios, colegas, pues aquí suspendemos la sesión. Pues de nuevo, pues yo creo que hay que mostrarle nuestro agradecimiento a la doctora Valderrama mediante algún gesto, un saludo o un aplauso con el micrófono abierto. Es lo que yo sugiero. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias.
que nos hayas acompañado. Gracias, muchas gracias. Y que fue una invitación así de una manera Al vapor. realmente urgente y respondiste muy bien. Muchísimas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Aquí suspendemos entonces esta sesión. Nos Si vemos no hay el algún día de otro mañana. comentario. Nos Bueno. vemos mañana a las 10 de la Así mañana. es. Gracias a Por todos. aquí los Saludos. esperamos. Gracias. Gracias. Hasta luego.